a la clase que vamos a tener este fin de semana. Les voy a explicar acerca de un tema. Este video va a quedar aquí publicado para que ustedes lo puedan visualizar durante toda la semana, ¿listo? Y al final vamos a dejar una pequeñita actividad de evidencia de que pues usted efectivamente vio el video y comprendió pues el tema tratado en el video. Entonces, de acuerdo a lo que presentamos el día sábado, nuestra asignatura Salud Ambiental inicia desde los componentes de lo que es salud y lo que es ambiente, ¿cierto? Todo ello enfocado desde los contaminantes ambientales y su impacto en la salud, ¿listo? Entonces, habíamos dicho que existe una relación muy estrecha entre el ambiente y la salud humana, ¿cierto? Ese ambiente generalmente se nos provee a nosotros con todos los recursos disponibles para que nosotros podamos sobrevivir, pero de alguna manera el hombre ha llegado a impactar significativamente sobre ese medio ambiente y con ello pues surgen diferentes contaminantes ambientales. ¿Qué hacemos o a qué hacemos referencia con esos contaminantes ambientales? Pues básicamente es una alteración al ciclo de vida, ¿cierto? Y el daño a los ecosistemas y a largo plazo, pues un daño directo en la salud humana, ¿listo? ¿Cómo vamos a empezar? Pues la idea, como les decía, es hablar acerca de las definiciones de salud y de ambiente, ¿sí? Cuando hablamos de salud, lo contemplamos principalmente desde la Organización Mundial de la Salud, quien define la salud como un estado completo de bienestar, pero es un bienestar que no solamente es físico, solo por la ausencia de la enfermedad o de incapacidad, sino también estamos hablando de un bienestar mental, de un bienestar social, ¿cierto? Es decir, que yo me sienta óptimo en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Aquí esto obedece mucho también a las relaciones culturales, a las relaciones sociales de ese ser humano, ¿cierto? Que hacen que pues logre mantener ese nivel de bienestar. Cuando hablamos de ambiente, por otro lado, lo definimos de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como todo lo que es externo al individuo humano, es decir, todo lo que rodea a ese ser humano. Puede clasificarse en físico, químico, biológico, social, cultural, etcétera, ¿cierto? Es decir, todos esos aspectos son los que rodean al ser humano o los que son externos al ser humano. Cualquier cosa o todo lo que puede influir en la condición de salud de la población. Es decir, yo puedo encontrar una serie de agentes físicos que alteran directamente la salud de la población. Encuentro unos factores químicos que también inciden en cómo se siente esta persona, agentes biológicos, agentes sociales, agentes culturales, ¿cierto? Y todos esos agentes hacen parte de lo que es el ambiente, ¿listo? Ahora, debemos contemplar que pues de una u otra manera lo que nos compete a nosotros directamente pues es ese estado de bienestar de la persona, es decir, la salud, ¿cierto? Pero en torno a la salud de ese individuo pues giran una serie de aspectos a tener en cuenta. El primero es la escala y naturaleza de las actividades humanas. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de actividades humanas? Pues básicamente a todo lo que hacemos para nuestro diario vivir, ¿cierto? Es decir, la agricultura, la industria, la producción de energía, el uso y manejo del agua y los desechos, la urbanización, la calidad de los servicios de salud, el grado de protección del ambiente de vida y trabajo natural están directamente relacionados con la salud. ¿Por qué se los digo? Porque dentro de los procesos de agricultura se pueden usar ciertos componentes físicos, químicos, biológicos que pueden afectar la salud. Todas las emisiones de las industrias y todos los procesos de producción de energía
también afectan directamente a la salud humana. El uso y manejo del agua, hay muchas problemáticas. Tal vez nosotros no tenemos que estar expuestos ante esa situación, pero hay muchas poblaciones en donde el único acceso que tienen a agua potable pues es el agua que ya ha sido contaminada por esas mismas industrias, ¿cierto? La urbanización también ha logrado afectar a la salud humana, precisamente porque también estamos tomando zonas húmedas, zonas de humedales que pueden llegar a ser primordiales para el desarrollo de los ecosistemas y también para el desarrollo del ser humano. La calidad de los servicios de salud, que por lo menos pues para nuestro país no son óptimos, ¿cierto? Sabemos que existen allí una falencia con respecto a esos servicios de salud, ¿listo? Ahora, un segundo aspecto es el ambiente biológico. ¿Cómo se reconoce el ambiente biológico? Pues básicamente por la distribución y el tipo de patógenos y vectores, así como sus hábitats. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de patógenos como virus, bacterias, hongos, protozoos, raquecias, ¿cierto? Que alteran directamente la salud humana, pues cuando se está en contacto con ellas. Y por último, un ambiente físico y químico. Cuando hablamos de ese ambiente físico y químico, pues hacemos referencia a todos esos fenómenos a los cuales pues estamos expuestos de una u otra manera. Con respecto a lo químico, hablamos básicamente de la composición química del aire, del agua, del suelo y de los alimentos. Y cómo de una u otra manera esa composición química se puede ver alterada por precisamente estos anteriores factores, ¿cierto? Es decir, un aire contaminado, un agua contaminada, un suelo contaminado y alimentos contaminados. En la parte de los alimentos, incluso podemos encontrar que hay alimentos que son modificados genéticamente, que son los alimentos transgénicos, ¿cierto? Es decir, aquellos que tienen una carga mucho más elevada de productos químicos que hacen que mejore en su tamaño, en su apariencia, en su color, en su brillo y que pues a veces suele ser mucho más apetecido por el humano, pero que tiene unas consecuencias que se van a ver pues más adelante. Con respecto a lo físico, encontramos, por ejemplo, radiaciones, como por ejemplo la radiación solar o radiaciones de de algunas otras fuentes. Encontramos el clima, incluyendo la temperatura, la humedad y la precipitación. Y también los cambios estacionales, es decir, todas estas condiciones también repercuten de una u otra manera aquí, ¿cierto? Que los fenómenos del niño, el fenómeno de la niña, las elevadas temperaturas en algunas zonas del país y del mundo, ¿cierto? Las precipitaciones, ¿por qué? Porque generan inundaciones y con ello también generan impactos en la salud. Hasta ahí, pues importante tener en cuenta que cuando hablamos de salud y ambiente, pues vamos a encontrar allí una relación muy directa, ¿cierto? Pero antes se les consideraba muy separadas, es decir, la salud era una cosa y el ambiente era otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Pero de una u otra manera, con todos el desarrollo de diferentes enfermedades y de algunas problemáticas de salud pública, pues se llegó a la conclusión de que hay que considerarlas unidas, ¿sí? Que la una es consecuencia de la otra. Que hace referencia a la de preservar todos nuestros recursos hoy en día para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de esos recursos. Hablamos de la demografía, hablamos del efecto invernadero, aquel que
puede ser bueno o puede ser malo, y malo precisamente por esa incidencia que ha tenido el ser humano sobre el ambiente y sobre el aire principalmente. Encontramos, por ejemplo, los océanos y todo el impacto que se ha generado, no solamente en términos de calidad del agua, sino de la protección de la flora y fauna marina, mares, hablamos de deforestación, ¿sí? Sobre todo en las selvas amazónicas. Hemos sido testigos nosotros en estas nuevas generaciones del impacto que se genera a las selvas amazónicas, ¿cierto? Y de las consecuencias que puede llegar a tener que se deforeste la selva amazónica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que los árboles son el principal purificador del aire, es decir, que transforman todo ese dióxido de carbono para volverlo oxígeno, ¿listo? Y otro tema también muy importante que es la biodiversidad, ¿cierto? El cuidado de las especies de flora y fauna silvestre, que pues de una u otra manera pues se han visto también afectadas por la mano del hombre. Eh, por procesos de caza, de tráfico ilegal, por deporte, por diversión incluso, estamos afectando directamente pues esas especies. ¿Quién es el encargado de vigilar todos estos temas? El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, que hace parte de la ONU, pero es el PNUMA, ¿listo? El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, ¿listo? Y por el otro lado tenemos la vertiente azul. Esa vertiente azul me habla acerca de las presentaciones, de todo el impacto que puede tener la naturaleza en el ser humano, ¿cierto? La idea es que aquí hablamos, aquí quedó mal, discúlpenme, pero les voy a decir. Esta vertiente azul hace referencia a todo el impacto que puede tener el ambiente en la salud humana, el desarrollo de enfermedades, el desarrollo, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día de pandemias, ¿cierto? Precisamente porque hemos deteriorado un ambiente y eso pues ha repercutido directamente en nuestra salud, ¿sí? Hasta ahí. ¿Quién es pues el ente encargado? Así como para la vertiente verde, el encargado era el PNUMA. En la vertiente azul, el encargado pues es la Organización Mundial de la Salud, es decir, velar por la calidad de vida de las personas, ¿cierto? En términos de una buena salud, no solamente física, sino también mental, social y cultural. ¿Listo? Cuando nosotros unimos o cuando empezamos a encontrar que aquí es el impacto del hombre en el ambiente, pero ese ambiente también impacta en la salud del hombre, pues encontramos que estamos acercándonos un poco a ese término de salud ambiental. ¿Cuál es esa relación que existe entre salud y ambiente? ¿Cierto? Que es lo que vamos a profundizar el día sábado, pero a grandes rasgos es que esto se convierte en un círculo vicioso, ¿cierto? El humano contamina el ambiente genera enfermedad en el ser humano, pero nosotros ya sabemos que tenemos un problema allí de consumismo, de avaricia, ¿cierto? Seguimos impactando el ambiente, nos seguimos enfermando y simplemente esto se vuelve un círculo vicioso que parece que no pudiera parar, ¿cierto? ¿De qué depende que pare? Pues precisamente de que se tomen acciones correctas para que podamos vivir en equilibrio y en armonía pues, con el medio ambiente, ¿cierto? Cuando hablamos de ese impacto que genera el hombre sobre el ambiente, pues precisamente estamos hablando de la contaminación, ¿cierto? Cuando hablamos de contaminación o de contaminantes, son agentes, diferentes tipos de agentes que hacen parte del ambiente, ¿cierto? Y que entran a alterarlo. Entonces, ¿qué tipo de agentes? Pueden ser agentes físicos, pueden ser agentes químicos o pueden ser agentes biológicos, ¿sí? O pueden venir combinados a un agente físico con un agente químico o incluso también
con el biológico se pueden presentar de manera, en el mismo momento, ¿cierto? De manera combinada. Se presentan en diferentes lugares, de diferentes formas y en concentraciones que pueden llegar a ser nocivos para la salud, para la seguridad o para el bienestar de la población, ¿cierto? Que lo vamos a hablar más adelante en nuestro tema de contaminación atmosférica, ¿sí? Entramos a alterar lo que de una u otra manera mantenía un equilibrio, entonces entramos a alterarlo con nuevas sustancias químicas, con nuevos agentes físicos, con nuevos agentes biológicos, entonces se empieza a elevar esa cantidad o esa concentración que empieza a ser dañina para el ser humano, ¿cierto? Obviamente, a largo plazo, perdón, a corto plazo, nosotros también debemos pensar que esos contaminantes pues son los que deben ser de nuestro interés, principalmente cuando lo hablamos en ambientes laborales, ¿cierto? Porque yo no solamente evalúo el trabajador y su impacto en la salud, sino que también evalúo ese ambiente que lo rodea, que también está alterando su salud. Entonces, ¿cuáles pueden ser los contaminantes físicos? Entonces podemos hablar, por ejemplo, del ruido, de la iluminación, de la temperatura, de la humedad y en ocasiones la vibración y las radiaciones. Obviamente, estos agentes deben presentarse en condiciones tales que puedan llegar a generar un impacto negativo, ¿cierto? Elevado nivel de ruido, en elevada iluminación, muy bajas o extremadas temperaturas, ¿cierto? Lo mismo que las otras condiciones, ¿sí? Cuando hablamos en términos de los contaminantes químicos, hacemos referencia a todas aquellas sustancias químicas que pueden generar un impacto si estamos expuestas a ellas, como los gases, los vapores, los aerosoles y algunos tipos de metales, ¿cierto? Y por último, los contaminantes biológicos, que son los que se encuentran representados por organismos vivos. La mayoría pues pueden presentarse en forma de bacterias, de virus, de hongos, entre otros. ¿Listo? Todos ellos, pues ya como lo dijimos, afectando la salud humana. Todo esto es para mostrarles que de una u otra manera el ambiente sí repercute en la salud humana, ¿cierto? Y repercute de una manera negativa, ¿sí? No debería ser de esa manera, pero sí estamos nosotros de alguna manera a la merced de lo que el ambiente nos pueda generar, ¿listo? Entonces es por eso que la salud ambiental, al estar relacionada con todos esos agentes físicos, químicos, biológicos externos a la persona, eh, pueden incidir en la salud y se basa básicamente en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud, ¿cierto? Esa viene siendo la función principal de la salud ambiental, ¿sí? Por eso es muy importante que entendamos que todas nuestras relaciones están directamente relacionadas con el medio ambiente, ¿listo? Y que también están relacionadas con nuestro entorno social y con nuestro entorno económico, ¿listo? Yo les voy a mostrar aquí, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un estudio que se desarrolló con respecto al panorama general de las enfermedades que genera el ambiente en la salud, ¿cierto? Se dice que cada año mueren más o menos 12.6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente. Se estima más o menos que en el año 2012 hasta más o menos el año 2018 perdieron en promedio la vida 12.6 millones de personas por vivir o por trabajar en ambientes poco saludables. Y casi una cuarta, es decir, que esto representa
una cuarta parte del total mundial de muertes. ¿Listo? Es decir, representa el 23% de las muertes que están relacionadas con el medio ambiente. ¿Listo? Empecemos a determinar dónde se producen esas muertes. Entonces, encontramos desde donde más hasta donde menos se producen. Entonces entramos a mirar que en la región de Asia suroriental se presentan 3.8 millones de muertes al año generadas por un ambiente insalubre. Encontramos que en la región del Pacífico Occidental se generan aproximadamente 3.5 millones de muertes generadas por el ambiente. En la región de África se presentan 2.2 millones de muertes. En la región de Europa, 1.4 millones de muertes. En la región del Mediterráneo Oriental se presentan más o menos 854.000 muertes. Y por último, en América, en toda América, esas muertes están aproximadamente en 847.000 muertes. Ahora, el análisis que debemos hacer es por qué nosotros acá, incluso en parte de lo que es Centroamérica y Suramérica, siendo países subdesarrollados, ¿cierto? Que por ende pueden llegar a generar condiciones más insalubres, ¿sí? Por condiciones socioeconómicas, estamos de último lugar en términos de muerte, comparado, por ejemplo, con Asia o con toda la parte occidental, incluso de la misma Europa, ¿sí? Todo esto se debe principalmente a toda la biodiversidad de la cual disponemos nosotros, ¿sí? De una u otra manera, nosotros podemos disponer de más recursos naturales que que nos facilitan un poco la vida. Hacia acá son muy pocas las zonas que tienen una gran biodiversidad. Ejemplo, es en América en donde se encuentran en mayor proporción aguas dulces potables, ¿cierto? De producción de la naturaleza. ¿En dónde? En Colombia. En Colombia tenemos o somos ricos en páramos, que son pues, las principales fuentes generadoras de agua dulce y de agua potable, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen en las otras partes del mundo? Pues simplemente por su proceso de industrialización, pues están generando mayor contaminación, lo que puede llegar a incidir en un mayor número de muertes. Asimismo, también tenemos un problema de sobrepoblación que de una u otra manera, pues también aumenta este número de muertes. ¿Listo? Hay 10 causas principales de muertes que están relacionadas con el ambiente. ¿Listo? Vamos a ir de la menos a la primera. Entonces se dice que más o menos 8.2 de los 12.6 millones de muertes que están relacionadas con el ambiente son debido a enfermedades no transmisibles. Entonces, encontramos en el 10º lugar a las lesiones intencionales con 246.000. Cuando nosotros hablamos de lesiones intencionales, estamos hablando, por ejemplo, más a nivel de ese comportamiento o esa relación con el ambiente a nivel social y cultural. Entonces aquí dentro de estas lesiones intencionales podemos hacer referencia a asesinatos, a suicidios, ¿cierto? A crímenes de lesa humanidad, podemos estar hablando de todas las violaciones y asesinatos a mujeres y niños. En el 9º lugar encontramos el paludismo con 259.000 muertes al año. Paludismo es la misma malaria, ¿cierto? Que es transmitida por un mosquito, ¿cierto? Y que desafortunadamente al día de hoy no logramos contar con una vacuna para esta enfermedad, ¿sí? Y que se llega a generar principalmente en zonas húmedas y en donde la calidad del agua pues no es la adecuada.
Encontramos en octavo lugar las afecciones neonatales. Son aquellas enfermedades que se pueden desarrollar durante el crecimiento del bebé en el útero, ¿cierto? Del feto en el útero, y que pues pueden llegar a desencadenar en el nacimiento pues una enfermedad potencial, ¿sí? O en algunos casos podemos hablar de aquellas enfermedades que se producen incluso en el nacimiento del niño. Si, por ejemplo, vienen o nacen en lugares que no cumplen con las condiciones de salubridad adecuadas. Encontramos en séptimo lugar las infecciones respiratorias con 567.000 muertes. Estas infecciones respiratorias encontramos, por ejemplo, una gripa o encontramos una bronquitis, ¿cierto? Que de una u otra manera pues se pueden controlar. Encontramos en el sexto lugar enfermedades diarreicas con 846.000 muertes, esto principalmente por la calidad del agua. ¿Listo? En quinto lugar, enfermedades respiratorias crónicas con 1.4 millones. Aquí estamos hablando de neumonías, estamos hablando de EPOC, ¿listo? Entonces, estas son generadas principalmente por todas aquellas sustancias químicas que son arrojadas al ambiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el aire es una de las principales vías de entrada al organismo y por ende la afectación va a ser directamente hacia el sistema respiratorio. En cuarto lugar, tenemos el cáncer. El cáncer está representada con 1.7 millones de muertes al año. ¿Qué tipo de cáncer? Aquí podemos hablar de todos los tipos de cáncer. Ya depende pues del tipo de exposición que yo haya tenido a diferentes agentes. Es decir, se puede desarrollar cáncer incluso si es a nivel hereditario, o lo podemos también relacionar con algunos componentes químicos que se han demostrado que pueden llegar a ser cancerígenos. En el tercer lugar encontramos lesiones no intencionales con 1.7 millones. ¿Qué tipo de lesiones no intencionales se pueden generar? Entonces aquí podemos hablar, por ejemplo, de las enfermedades transmisibles, perdón. Entonces, yo no busco de cierta manera contagiar a la otra persona, pero pues está generando un impacto, ¿sí? Aquí hablamos también, por ejemplo, de temblores, de tsunamis, hablamos, por ejemplo, de la activación de un volcán, es decir, todos aquellos fenómenos naturales que de una u otra manera pues cobran vidas, ¿sí? En segundo lugar, tenemos las cardiopatías isquémicas con 2.3 millones, también en muchas ocasiones generadas por esas elevadas concentraciones de productos químicos. Y en primer lugar, los accidentes cerebrovasculares con 2.5 millones de muertes al año, ¿sí? Todo esto se dice que es generado por el ambiente, pues básicamente porque hay contaminantes allí presentes en el ambiente que están afectando nuestra salud, pero de una u otra manera esos contaminantes pues fueron generados por nosotros mismos, ¿cierto? Es por eso que tenemos que empezar a determinar cómo es que influye el ambiente en nuestra salud, ¿sí? De una u otra manera, pues estamos expuestos a factores de riesgo en todo lado, ¿sí? No solamente en la calle, ni en nuestro lugar de trabajo, sino que también podemos estar expuestos en nuestro hogar, ¿cierto? Que pues de hecho se supone que uno se siente más seguro en casa, pero resulta que allí es donde a veces se presenta la mayor cantidad de riesgos porque no tenemos el conocimiento sobre lo que puede llegar a pasar si manipulamos o estamos expuestos pues a esas sustancias, ¿listo? O a esos agentes.
esa relación que tenemos pues está dada principalmente por el aire. Entonces el ambiente influye en nuestra salud por medio de la contaminación del aire, no solamente en entornos cerrados, sino también al aire libre. Entonces cuando hablamos de contaminación del aire en espacios cerrados, lo hacemos principalmente a nivel de, por ejemplo, el consumo de tabaco en lugares cerrados o a nivel laboral también, cuando no tenemos un buen sistema de ventilación y quedan todos estos contaminantes allí encerrados. Y la contaminación al aire libre, que pues suele ser mucho más preocupante, porque ya lo hablamos a nivel global. Hablamos, por ejemplo, del aumento de los gases de efecto invernadero, o estamos hablando del smog fotoquímico, o estamos hablando del daño en la capa de ozono. Hay otra forma como influye el ambiente en nuestra salud, que es por el agua, el saneamiento y la higiene, que en muchas ocasiones son deficientes, ¿cierto? Precisamente porque también esos contaminantes que están en el aire se depositan en el agua y porque nosotros también como raza humana pues no hemos sabido cuidar de esos recursos y todos los residuos pues van a parar a las fuentes de agua. Tenemos también los agentes químicos y biológicos que podemos encontrar para incluir para acá, por ejemplo, para el desarrollo agrícola, para el desarrollo incluso en nuestras casas, todos los productos de limpieza, aquí los productos plaguicidas, ellos tienen un impacto representativo en la salud. Tenemos la radiación ultravioleta e ionizante, tenemos el ruido ambiental, tenemos nuestro componente de riesgos laborales. ¿Por qué los riesgos laborales? Porque de una u otra manera estos trabajadores, ¿cierto?, están expuestos a un entorno con diferentes tipos de agentes que pueden llegar a afectarlos directamente. Hablamos de las prácticas agrícolas con el uso de los plaguicidas y la reutilización de las aguas residuales. ¿Qué significa esto? Que hay aguas que se contaminan por el uso de la por las industrias y que son retomadas nuevamente para hacer el riego de los mismos cultivos. Es decir, en muchas ocasiones estamos recibiendo los alimentos ya con un grado alto de contaminación, los cuales consumimos y pues pueden llegar a generar otro tipo de impacto. Los entornos urbanizados, viviendas y carreteras, esto principalmente porque cuando se hacen estos procesos de construcción, pues de una u otra manera se necesita de la tala de árboles o la toma de terrenos que afectan a los ecosistemas, ¿listo? Por ejemplo, acá en Bogotá, con toda la problemática que hemos tenido con los humedales, eso representa también un impacto a largo plazo en nuestra salud. Y por último, pero no menos importante, la problemática del cambio climático. Esta problemática del cambio climático es algo que nos compete a todos, empezar a pensar y buscar la manera de resolverlo porque ya estamos en un momento crítico, ¿sí? Ya el ambiente nos está pasando factura. Les cuento que este fin de semana que pasó, agotamos todos los recursos disponibles que teníamos para un año. Nos los gastamos en 8 meses, ¿sí? Es decir, estamos en un ritmo tan acelerado que estamos dañando todos los recursos que nos da la naturaleza y cómo se los regresamos. Así de esta manera, se los regresamos con contaminación y va a llegar un punto en el que el ambiente nos va a pasar una factura demasiado cara. Y una de esas facturas es esta, que es la del cambio climático, ¿sí? Estamos viviendo ante esa realidad, solamente que se ha visto como un poco opacada por otro tipo de problemáticas, pero debemos empezar a prestarle muchísima más atención, ¿listo? Y ya casi para ir acabando, entender quiénes son los más afectados por estos problemas medioambientales, ¿sí? Entender que las repercusiones del medio ambiente varían mucho en función de la edad y
que afecta principalmente a las poblaciones de bajos recursos económicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son de una manera los que soportan la mayor cantidad de carga de enfermedades relacionadas con el ambiente, porque son personas que no tienen los suficientes recursos económicos para acceder a un sistema de salud idóneo, no cuentan con la suficiente educación para saber cómo enfrentarse ante todo este tipo de situaciones, ¿cierto? Y porque son a los que menos atención se les presta, ¿sí? Con respecto a la edad, se dice que los más afectados son los menores de 5 años y los adultos de entre los 50 y los 75 años. ¿Por qué? Porque aquí recién a ellos se les está empezando a desarrollar su sistema inmunológico, ¿cierto? Y a ellos pues ya se les está empezando es como a deteriorar, ¿sí? Entonces por eso se dice que son como los más sensibles y los que se pueden ver más representados por esta problemática. Se dice que cada año hay aproximadamente 4.9 millones de muertes en adultos de 50 a 75 años y las causas más frecuentes son enfermedades no transmisibles y lesiones, ¿cierto? Es decir, enfermedades que son generadas precisamente por el paso pues, de su edad, ¿cierto? Pero también por los niveles de contaminación que los afectan muchísimo más a ellos. Y 1.7 millones de muertes en menores de 5 años se ven reflejadas principalmente por infecciones en las vías respiratorias inferiores y enfermedades diarreicas. ¿Por qué? Porque pues la calidad del agua no es la adecuada y la calidad del aire para ellos pues sobrepasa su nivel ¿de qué? De poder intercambiarlo o que el organismo pueda transformarlo. ¿Y quiénes se ven más afectados? ¿Los hombres o las chicas? Principalmente las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque son por ejemplo, en poblaciones rurales, la mujer es la que está como más expuesta eh, a los combustibles fósiles, por ejemplo, a la quema de la gasolina en la cocina, ¿cierto? Es decir, todo ese humo, si la mujer es la que cocina, ella es la que está más expuesta, ¿cierto? En algunas poblaciones las que deben buscar el agua y transportarla son las mujeres y eh, nosotras las mujeres somos capaces de dar vida, ¿cierto? Y de una manera, si yo me enfermo, también puedo enfermar al bebé, ¿cierto? Los hombres son un poco más resistentes a este tipo de lesiones y de riesgos, y sobre todo, pues si lo vemos a nivel laboral, ¿cierto? Pero eso no significa que seamos el sexo débil, solamente es allí como unas particularidades. ¿Sí? Y por último, pues entender que para que todo esto empiece a solucionar, pues debemos empezar a aportar nuestro granito de arena. ¿Cómo aportamos nuestro granito de arena? Entonces, se ha venido hablando desde hace muchos años de algo que es el desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible está enfocado a preservar los recursos que disponemos hoy en día, darles un uso equilibrado, ¿cierto? Sin alterar el ambiente para que las futuras generaciones también puedan disponer y disfrutar de esos recursos y esa misma naturaleza. Parte de estos objetivos del desarrollo, bueno, parte del desarrollo sostenible se ha desglosado en una serie de objetivos de desarrollo que son en total 17. Yo les voy a mostrar ahorita los primeros 9, ¿listo? Que están muy relacionados con algunas acciones que debemos seguir para mejorar nuestra salud y para mejorar nuestro medio ambiente. Entonces, la primera, reducir el carbono en la generación de energía
la vivienda y la industria. Es decir, que tratemos de adoptar otras fuentes de energía que no sean tan contaminantes. ¿Sí? Aquí en Bogotá, pues desafortunadamente eso todavía no lo hemos entendido. La segunda, utilizar más el transporte activo y público, eh, el uso de la bicicleta, fomentarlo. Tercero, introducir tecnologías y combustibles limpios en la cocina, la calefacción y la iluminación, precisamente porque muchas de las sustancias que se utilizan, por ejemplo, para las calefacciones, eh, dañan el ambiente, ¿cierto? Y también lo hablamos en términos de la generación de residuos. Cuarto, reducir la exposición laboral y mejorar las condiciones de trabajo. 5. Aumentar el acceso al agua salubre y a un saneamiento adecuado y fomentar el lavado de manos. Esto lo tenemos hoy en día más que claro, ¿cierto? Cambiar el consumo para reducir el uso de productos químicos nocivos, minimizar la producción de desechos y ahorrar energía. Es decir, dejar de ser tan consumistas, ¿cierto? Eh, para no tener que usar tantos productos químicos que pueden llegar a afectar nuestra salud. Séptimo, adoptar medidas que fomenten la protección solar. En los últimos años también ha aumentado el cáncer de piel por la exposición directa a los rayos del sol. Y octavo, prohibir el consumo de tabaco para reducir la exposición al humo de tabaco ajeno. Sabemos que los fumadores pasivos, es decir, los que no fumamos, pero sí estamos ahí cerquita, pues somos los que tenemos un mayor riesgo de generar alguna enfermedad, ¿sí? Y por último, incorporar la salud a todas las políticas para crear entornos más saludables y prevenir las enfermedades. Es decir, que todo esto debe estar en desarrollo, no solamente dentro de las políticas nacionales, sino dentro de las políticas de cada una de las empresas para empezar a minimizar todas esas enfermedades generadas por el medio ambiente. ¿Listo? A grosso modo, pues esto era lo que les quería presentar. La idea es que lo profundicemos la próxima clase, el sábado. Entonces yo les voy a dejar este videito acá y adicional a eso, pues les voy a compartir qué es lo que debemos hacer para evidenciar precisamente que ustedes estuvieron aquí poniéndome cuidado. No siempre van a hacer pues estas actividades, no siempre voy a estar yo aquí hablando y dejándoles el mensajito, sino que pues vamos a mirar otras actividades, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer para, para este espacio es que yo les voy a compartir un formato, un Forms, para que ustedes por favor me lo diligencien. Recuerden que tienen hasta el día sábado para poder hacer esta actividad, ¿sí? Son 2 horitas de trabajo en la semana. El resto del tiempo que nos queda, ya llevamos más o menos como unos 45 minutos aquí hablando. Entonces yo les voy a dejar un link para que ustedes puedan visualizar unas imágenes que nos hablan principalmente de, de la salud y el medio ambiente, ¿cierto? Entonces les voy a dejar una serie de imágenes como una fotogalería, ¿sí? En donde nos hablan de la relación que hay entre el ambiente y la salud pública, ¿listo? Todo esto pues con miras a que de una u otra manera pues podamos ver cuál es esa cruda realidad que vivimos hoy en día con nuestro medio ambiente, ¿sí? Ejemplo, los peligros, por ejemplo, en los desagües de los buques o derrames de petróleo aquí en Colombia, no necesariamente en océanos, niños que beben agua contaminada con arsénico, personas que respiran atmósferas muy contaminadas, riesgos laborales de los trabajadores, por ejemplo, en vertederos, en fin, ¿sí? Mm,
y entender que de una u otra manera nosotros debemos empezar a ser parte de ese cambio, ¿sí? Como les decía, yo les voy a compartir mi pantalla de todas maneras. Yo les voy a dejar en el formulario el link para que usted pueda encontrar lo que yo le estoy mencionando y pues pueda mirar las imágenes con más tiempo y más calma y que respondan la pregunta que se les sugiere allí a modo de foro, ¿listo? De un foro de discusión. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la galería que yo les voy a compartir para que por favor la revisen y participen y esto también pues es parte de todo el desarrollo para la clase del sábado. No se les olvide hacer su noticia también programada para el día sábado. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención y voy a estar disponible y pendiente de todo lo que ustedes puedan necesitar. ¿Listo, chicos? Hasta luego, que estén muy bien y muchísimas gracias.